Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando. Bienvenidos a todos a su programa Por las Buenas Siempre. Nuevamente Juan Miguel Palencia, comunicador del proyecto Buen Trato. El día de hoy, como siempre, traemos un tema muy interesante en cuanto a los temas de crianza de los niños, niñas y adolescentes. El tema del día de hoy se basa en el artículo escrito por Camilo Buritica y es el lenguaje. El lenguaje es un tema muy trascendental dentro de los procesos de crianza, ya que atraviesa muchos ámbitos más allá de simplemente lo oral o lo escrito, que muchas veces entendemos el lenguaje simplemente como eso. Pero el día de hoy nuestros invitados nos van a ayudar a aclarar este tema. Pero antes de pasar como tal con nuestros invitados, queremos hacerles una invitación muy especial a todos y todas, y es que la Corporación Ser Especial está próxima a un seminario el cual nos va a explicar cómo comprender y abordar las violencias físicas, sexuales y psicológicas contra niños, niñas y adolescentes. Ese seminario será realizado el 1 de abril y el 2 de abril del presente año. Queremos invitarlos, pero también queremos dejarles un mensaje para que los escuchen. Desde la Corporación Ser Especial tenemos el gusto de invitarlos a nuestro próximo seminario que se llevará a cabo los días 1 y 2 de abril en el auditorio Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema que nos reúne es cómo comprender y abordar las violencias físicas, sexuales y psicológicas contra niños y adolescentes desde una orientación clínica, pedagógica y familiar. Este seminario está dirigido a profesionales y estudiantes de las áreas de psicología, pedagogía, trabajo social, docentes de instituciones educativas y público en general. Los valores establecidos para este encuentro académico son: estudiantes 99,000 pesos, público general 125,000 pesos. Contamos también con la posibilidad de inscribir grupos por 5 personas por tan solo 450,000 pesos. Contaremos también con la jornada clínica complementaria, un espacio que brinda una profundización teórico-práctica en la intervención clínica alrededor del tema del seminario. Esta jornada tiene un valor adicional de 28,000 pesos y se realizará el 2 de abril de 2 a 5:30 de la tarde. 2 días, 8 ponencias y una jornada clínica complementaria. ¿Qué esperas para realizar tu inscripción? Comunícate con nosotros al WhatsApp 300-620-9340. También puedes escribirnos al correo gestion@serespecial.org. También estamos en Instagram y Facebook como Corporación Ser Especial. Inscríbete y vive una experiencia académica especial. Camilo, Santiago, bienvenidos. Muchas gracias, Miguel. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan este día con el programa Por las Buenas Siempre. Una bienvenida también, por supuesto, para mi compañero Santiago. Gracias, Camino. Yo siempre muy contento de poderlos acompañar en este espacio y temas tan interesantes que a mí también me invitan a estarme formando y actualizando todos los días. Entonces, muchas gracias por la invitación, Miguel, y también, Cami, por estar. Es todo un gusto para nosotros tenerlos siempre acá. Sabemos que son dos profesionales que siempre tienen una gran idea, algo que aportar, y pues bueno, nosotros ese es nuestro objetivo, ayudar a formar pues como tal a los cuidadores y darles consejos pues en todo el tema de la crianza. Quiero recordarles a todos nuestros oyentes que el día de hoy vamos a hablar sobre un artículo escrito sobre Camilo. El nombre es El lenguaje, una habilidad para estimular el apego seguro en los NNA. Lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, donde nos busquen, ahí van a poder encontrar como tal el artículo para que complementen lo que escuchen el día de hoy. Sin más, vamos a empezar. Camilo, primera pregunta y la que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y es: ¿qué fue lo que te inspiró como tal a escribir este artículo?
Bueno, Miguel, realmente es una pregunta que estaba respondiendo antes de ser expuesta. En realidad, cuando se planteó este artículo, me llama bastante la atención también desde mi profesión, desde la interacción, desde la experiencia que he podido tener con los niños, niñas y adolescentes y por supuesto también con los adultos. De hecho, también soy padre de familia, entonces hablamos del lenguaje, una habilidad que estimula el apego seguro y es realmente porque me llama bastante la atención cómo la palabra puede edificar, pero también la misma puede destruir, ¿cierto? Nosotros tenemos un montón de ideas en nuestras mentes, recuerdos de diferentes vivencias, experiencias, entre otras, pero todo en su mayoría está transversalizado por la palabra, pero el lenguaje va un poco más allá, incluso Miguel y oyentes. No solo es la palabra hablada, lo fonético, es también el lenguaje corporal, que también va acompañado del mismo. Entonces, desde allí quise plantear el artículo muy sucinto, muy preciso, porque frente al asunto se tiene que hablar mucho más, es mucho más extenso, pero desde allí me causa bastante curiosidad. Desde allí podemos nosotros edificar y aportar para bien en la crianza que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Santiago, ¿y tú que tuviste la oportunidad de leer el artículo, qué piensas? ¿Qué opinas del tema? Bien, me parece un tema que es interesante. Cami desde siempre intenta mostrarlo mucho desde su carrera, su profesión, y lo hace excelente, pues. Me parece muy interesante el hecho de que aborde el asunto del lenguaje como algo que transversaliza todas las dimensiones del ser humano, ¿cierto? Incluida esa dimensión biológica, del neurodesarrollo, etcétera. Me parece muy interesante y bueno, ya seguiremos desarrollando pues como ese tema en el programa. Correcto, Santiago, y así vamos a estar pues como tal durante el programa. Ese va a ser nuestro tema. Camila, me parece una visión muy interesante. Creo que una de las cosas más importantes que mencionas es, a ver, cuando hablamos de lenguaje, optamos siempre por solamente el habla, ¿cierto? O lo escrito. Lo fonético, exacto. Lo fonético, pero hay muchas más cosas. Lo que mencionas, el lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal de un niño, ¿qué nos puede llegar a decir, por ejemplo? Es una pregunta que les planteo a ambos. Es un lenguaje de pronto poco explorado, pero muy necesario, porque en la infancia, en los primeros años, como tal, un niño no sabe todavía, no tiene un vocabulario muy amplio. Entonces lo expresan a través o de acciones, o a través de gestos. A mí me gustaría escucharlos ustedes un poco hablar sobre eso, sobre el lenguaje corporal. Bueno, no, yo en algún momento lo escuché por ahí a un profesor que el lenguaje casi que lo es todo, en el sentido de que si lo vemos de una manera muy teológica, el lenguaje, la lengua, el habla, pues todo se creó a través de la palabra, es el evangelio. La palabra era lo primero que estaba y con la palabra se va creando todo. Entonces pues me parece como interesante eso que nos decía ese profe en algún momento desde algo muy teológico, pero a nivel psicológico también vemos que el lenguaje atraviesa muchas cosas y es no solamente lo que se habla, que es lo verbal, el lenguaje verbal que conocemos, lo que están hablando ahorita, sí, sino que también existe ese lenguaje no verbal, existe el lenguaje escrito, existe a través de los gestos. Entonces el lenguaje se mueve a través de muchas formas, ¿cierto? Entonces el ser humano intenta, aunque no sepa hablar, de verbalizar como los niños que apenas están aprendiendo. Su lenguaje puede ser el llanto, su lenguaje puede ser que su cuerpo diga algo, ¿cierto? Las madres saben cuando un niño digamos tiene ganas de vomitar, cuando un niño tiene hambre, y no necesariamente porque llora, sino que el niño ya sabe cómo transmitir también ese mensaje, y a eso se le conoce también como lenguaje. Entonces, toda forma de comunicarse, no únicamente verbal, sino de todas las formas que existan. Camilo, ¿tú qué piensas? De hecho, resaltar pues lo que decía mi compañero Santiago, y en el ámbito escolar, familiar, también es muy pertinente que los padres de familia estén muy atentos a esas manifestaciones, como lo decía mi compañero, y es precisamente que desde lo comportamental podemos ver nosotros también niños que disfrutan una actividad, pero posterior a eso empiezan a ser retraídos, ensimismados, no disfrutan las mismas actividades, no hacen sus ejercicios académicos, y esto también podría ser un signo de
alarma para que los adultos, cuidadores, profesores, evidentemente los padres de familia, cualquier persona que esté a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes puedan prestar atención, una atención plena en realidad, porque es así. Los niños muchas veces no con sus palabras porque no tienen la capacidad de manifestarlo, incluso cuando el lenguaje expresivo, conversacional está listo para ser ejecutado, pero muchas veces debido a las emociones que en edades tempranas es difícil de tramitar, pues evidentemente a través de su lenguaje no verbal nosotros podremos estar muy atentos. Entonces desde allí una invitación también para que nosotros podamos estar realmente conscientes de lo que nosotros hacemos y al mismo tiempo no solo lo que hacen los niños, niñas y adolescentes. En el artículo también se plantea es que nosotros como adultos, como responsables de esa crianza, de acompañar desde el amor, desde el cuidado, desde el buen trato, pues evidentemente tenemos que estar conectados con nuestras emociones y también con lo que estamos nosotros diciendo, porque precisamente el decir, solo imaginar decir te quiero, pero ese te quiero va acompañado con una expresión facial que nosotros muchas veces no somos conscientes, ¿cierto? O cuando estamos corrigiendo, porque tenemos que hacer también una diferencia en lo que es corregir y lo que es maltratar. Ya vamos a hablar de eso también un poco. Mi compañero también tiene algo muy interesante que decir con respecto al tema, y es verdaderamente si yo estoy corrigiendo, cuál es la expresión que le estoy mostrando a mi hijo, ¿sí? O a ese menor de edad que está a mi cargo. Claro, llegas a un punto muy interesante y es, bueno, en un principio planteábamos el lenguaje de los niños, ¿cierto? Cómo se expresan los niños, pero el lenguaje, y más en este ámbito de la crianza, es algo que abarca ambas partes, los niños, pero también los adultos o cuidadores como tal. Entonces, incluso tú en el artículo mencionas algo esencial para hilarlo con lo que mencionabas anteriormente, y es que algo tan simple, el lenguaje puede ser edificante o devastador para un niño, ¿cierto? Entonces, tanto desde lo que se dice, pero como tú también lo mencionas, desde los gestos, ¿cierto? Un te quiero con una cara apática, ¿qué puede generar, por ejemplo, en un niño, Santiago? Bien, pues yo aquí había leído, me viene también al recuerdo un ejemplo de Irving Yalom, es un psiquiatra. Bueno, en su libro comienza a decirnos cómo fue que él conoció la empatía. Entonces comienza con una historia de que una vez iba en su bicicleta, como todos los días, y como todos los días se encontraba con una vecina que se llamaba Alicia, y siempre le decía, sarampión, hola sarampión, ¿cierto? Porque la niña tenía la cara muy roja. Era como un asunto pues físico de la chica, y que en algún momento, uno de esos días, bueno, ese día, lo para el papá de ella, de la bicicleta, lo coge el manubrio y le dice, tú sabes que estás generando en ella al decirle eso. O sea, si todos los días pasas y le dices que sarampión, ¿sabes qué está pasando con ella? Y él no era un niño, decía, no sé. Entonces el señor le decía, bueno, ¿y cómo te sentiría yo si a ti todos los días yo paso y veo un aspecto físico que tú tienes, que de pronto tienes las orejas grandes y todos los días te paso diciendo, ay, ahí viene el orejón, ¿cómo te sentirías? Entonces Irving Yalom empieza diciendo, ahí fue que yo comprendí en qué consiste el tema de la empatía, porque puedo ponerme afectivamente en ese lugar del otro, cómo se siente, cómo me sentiría yo si estuviera haciendo esto. Y ahí vemos cómo funciona también el lenguaje, ¿cierto? Estar repetir constantemente algo modifica la conducta, se repite, se comienza a generar un esquema que la persona adopta, lo acepta y finalmente se le convierte en una conducta como cuáles, conductas de inseguridad podía estar presentando esta chica que nos muestra el ejemplo de Irving Yalom. Y a mí me surge pues como una pregunta que por aquí le había escrito para Camilo, y es como qué estructuras cerebrales, pues, o una por lo menos, están relacionadas con el tema del lenguaje. Pues bueno, ya entramos a una pregunta muy interesante. De hecho, entramos a un tema neurocientífico que precisamente ha sido ampliamente investigado, formulado, replanteado, y es el lenguaje de manera estructural se ubica en el lóbulo temporal
izquierdo, ¿cierto? Decimos que el hemisferio izquierdo en su totalidad, porque también hablamos un poco del frontal cuando hablamos del área de Broca, que es el lenguaje expresivo, pero el comprensivo estaría en el área de Wernicke, que es el temporal. Entonces, digamos que desde lo estructural podríamos hablar que esas son las zonas del lenguaje. El comprensivo, área de Wernicke, ¿sí? Y el expresivo, estaríamos hablando del área de Broca, para hablar de un lenguaje estructural. De hecho, hay un caso muy interesante que se llama TAN, el caso de Luria, y por eso descubrieron la fascia de Broca, ¿cierto? Como hoy se conoce. Entonces, de manera estructural... Camilo, perdón, sí, te interrumpo. no te preocupes. En eso de la fascia de Broca, me corrige si lo digo mal, explícanos un poquito en términos un poco más simples para las personas que nos están escuchando a qué se refiere. Claro que sí. Vamos a hablar de manera general. Nosotros tenemos nuestro encéfalo, el cerebro, ¿cierto? Con estructuras anatómicas. Podemos hablar de una nomenclatura. Sí, Brodmann fue el que describió en primer lugar pues como una nomenclatura de las ubicaciones que se describían con ciertos números, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, el área de Broca, que es mucho más amplio de lo que voy a hablar, pero para que ustedes lo puedan entender, hay una porción del cerebro donde ubican lo que es el lenguaje expresivo, que es el área de Broca, se conoce como área 45 y área 44. Entonces podremos imaginar en estos momentos un centro comercial, y digamos que el local 45 y local 44 es el local que media el lenguaje expresivo, es decir, lo que nosotros articulamos, la parte motora, lo que estamos haciendo en este momento es lenguaje expresivo. Y de igual manera, el otro tipo de local en ese centro comercial, que estamos hablando, algunos postulan que es el área 39, 40 y 21 y 22, son los que controlan el lenguaje comprensivo, es decir, lo que se escucha. Es decir, ustedes que en estos momentos están allá en sus casas escuchando, comprenden qué es lo que nosotros les estamos diciendo, es precisamente eso, para que nosotros podamos entender que el cerebro es un funcionamiento interconectado, pero que estos locales precisos tienen como una función un poco más específica. Sí, y aquí me surge una duda y retomo lo que se ha escrito en el artículo. Quiero recordarles a todos los oyentes y a las personas que nos ven por el canal de YouTube que si quieren conocer más de este tema, si quieren ver el artículo del cual estamos hablando, pueden ir a nuestras redes sociales donde está publicado para que complementen lo que están escuchando. Retomando lo que mencionabas anteriormente, me parece muy importante porque tú mencionas algo y es el lenguaje como elemento significativo que propicia el apego seguro en los NNA. ¿Cierto? Entonces ya hablamos que estos, digámosle, centros comerciales que están dentro de nuestro cerebro con cierta nomenclatura, hay forma de estimularlos, pues, positivamente. ¿Cómo podemos llegar a eso que tú mencionas de el lenguaje como elemento significativo que propicia un apego seguro? Claro que sí. Mira, en todo el tema del neurodesarrollo, que es muy importante que todos los adultos lo conozcamos, en internet hay amplia información sobre esto, evidentemente, una que es un poco más precisa, pero también tenemos la oportunidad y aquí invitamos a todos los oyentes, si tienen alguna duda, si van a investigar, pueden dejarnos una nota, pueden dejarnos un mensaje en el correo electrónico, nos pueden llamar a las líneas que tenemos habilitadas, al final se las vamos a posibilitar porque es un tema amplio, pero conocer todo lo que se da en el neurodesarrollo, al menos en su aspecto básico, es muy importante porque dos funciones o dos órganos que se empiezan a desarrollar en mayor medida cuando el niño nace, el neonato, es la audición y la visión. ¿Sí? Es decir, eso se da desde la vida intrauterina y al momento de nacer pues está la predisposición para que esto se siga desarrollando, pero es lo que tiene en primer lugar más incidencia, lo que es la visión y lo que es la audición. Entonces de allí también pensar mucho frente a este asunto, porque desde los 0 a los 4 meses, por ejemplo, el niño lo que empieza a hacer es más oír, a seguir a los rostros de sus papás, los sonidos con la visión, pero de los 4 meses a los 8 meses entonces empieza más un interés por los objetos, más por sus características, que los cogen, los voltean, que hace un sonido. De los 8 meses a los 12 meses entonces también empieza un proceso más de experimentación, memoria a corto plazo, también la atención sostenida por un corto periodo de tiempo, pero allí también empieza lo que es el inicio de las primeras palabras, que tiene su máximo potencial entre los 2 y los 3 años, es decir, allí hay un auge mayor, un crecimiento exponencial y va, digamos, hasta los 6 años,
va a crecer en gran medida, es decir, va a incrementar. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Evidentemente, antes de los 2 años, pues también desde todo este aspecto no se recomiendan pantallas, ¿cierto? No se recomienda que los niños estén expuestos a eso para que precisamente tengan una interacción mayor con sus cuidadores, con sus pares, porque allí empieza un alto exponente lingüístico, y estimularlo es poderles hablar, poderles dar esa confianza dependiendo también de la edad para que ellos se expresen, y tener mucha paciencia, porque también tenemos casos en los cuales nosotros sabemos que muchos adultos, más por desconocimiento, y eso es lo que esperamos, lo decimos en relación a poder salvaguardar el buen trato, y es que no desesperemos en muchos casos, pero sí estar pendientes, porque también dentro de este neurodesarrollo hay hitos que se llaman hitos del desarrollo, es la adquisición de una habilidad precisa, y hay ventanas críticas y ventanas sensibles, o periodos sensibles y periodos críticos. Es decir, el periodo crítico es el tiempo estipulado entre el cual el niño debe adquirir una habilidad precisa, y el sensible es un periodo con un poco más de espacio, donde nosotros podemos potencializar y podemos hablar también de retrasos, ¿cierto? Una desviación o una anomalía. Entonces es estimular mucho el lenguaje y ser pacientes y estar muy atentos, ¿cierto? No desesperar. Pero yo creo que lo más importante es la estimulación temprana, con todo lo que nosotros podemos encontrar en cuanto al lenguaje. Santiago, ¿tú nos podrías darle a todos los cuidadores que nos están escuchando algunas herramientas? Porque ya tenemos clara la teoría. Creo que Cami nos acaba de explicar de una manera muy concreta un tema muy complejo, porque sabemos que todo lo que es neuronal tiene miles de implicaciones, y pues ni hablar del crecimiento pues como tal de un ser humano. Pero llevémoslo a términos un poquito más simples. ¿Qué estrategias podrían tener los cuidadores para empezar a estimular este tipo de desarrollos? Ok. Pues yo entraría un poquito a hablar precisamente de este título que acá nos plantea Camilo, y es el hecho de que el lenguaje es un estimulante para el desarrollo de un apego seguro, ¿cierto? Entonces, sí. Digamos, es muy importante saber como todo ese contenido neuroanatómico, en el sentido de que, bueno, nos ayuda a entender con mucha más claridad cómo funcionan nuestros procesos cerebrales, cómo funciona todo el tema neuronal, cómo se transfiere toda esa información, cuáles son las implicaciones al nivel del desarrollo cerebral. Muy importante. Pero sí sería interesante también poder aterrizarlo un poquito también como a cosas un poquito más prácticas que nos sirvan para todos. Entonces, si tenemos la claridad que ahorita se estuvo hablando de que el lenguaje no es únicamente lo que se habla, no es lo que suena a través de mi boca, de los labios, sino que el lenguaje también es lo que yo estoy haciendo acá con mi mano, por ejemplo, para que los que nos ven, si las muevo así, estoy también transmitiendo un mensaje sobre esto. Cómo está sentada la persona, cómo la sonrisa, los gestos también son una forma de expresarse, cómo me comunico yo a través de la escritura. Todo esto funciona como lenguaje, y en esencia es eso. El lenguaje es toda forma de comunicación. Y es precisamente a través del lenguaje, si lo vemos de esa forma, que se genera el vínculo, y como resultado del vínculo se genera el apego, que es el tema que tenemos acá. Entonces yo partiría de que lo más importante es que todas nuestras formas de comunicarnos con los niños, como cuidadores o como padres, estén atravesadas por el afecto y la ternura, que es a partir de allí donde se empiezan a gestar los procesos vinculares, donde se empiezan a desarrollar, y además donde se empieza a desarrollar ese apego, que el más adecuado sería el apego seguro, pero que sea atravesado por eso, por afecto, por ternura. Porque todo lo que tú te comunicas, todo lo que tú haces como cuidador o padre, está haciendo lenguaje en el fondo. Y es así como se gestan entonces las relaciones y los vínculos. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Santiago, precisamente, porque veníamos hablando antes del programa, y es, nosotros cómo podríamos transmitirle a nuestros hijos, a los menores de edad, que los estamos corrigiendo y no castigando, como para ampliar un poco el tema acerca de eso que transmitimos. Claro, el lenguaje correcto. Bueno, nosotros tenemos un taller dentro del proyecto que damos como pedagogía del buen trato, y esto es algo que seguro muchos han escuchado, pero nunca está de más.
Porque resulta que el miedo sí funciona, bueno, el miedo no, el castigo, lo más desastroso es que funciona al momento de corregir, ¿cierto? Funciona en el hecho de que tú castigas a alguien y esta persona deja de tener esa conducta normalmente, deja de hacerlo. Pero deja de hacerlo bajo una figura de miedo y no de respeto. Y ahí es donde está lo inadecuado. Lo inadecuado de castigar es que genera miedo y temor en los niños, niñas y adolescentes o en los adultos incluso. Y que usted hace caso, obedece, deja de tener esa conducta es por miedo y no por respeto. Incluso, y tú me puedes complementar si me equivoco, como tú dices, esa puede ser una manera, hasta cierto punto, comillas, efectiva. En ningún momento desde el proyecto lo estamos recomendando y es por esto que voy a mencionar en lo siguiente, y es que nunca se corrige el error, se reprime. Creo que tiene que ver un poco con eso, simplemente me quiero hacer entender bien, nunca, no te están permitiendo como tal explorar la solución, simplemente te están dando una sola vía por la cual tienes que ir o ir, y eventualmente eso puede llevar en un futuro más adelante algún tipo de trauma, de secuelas psicológicas, de comportamientos. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o no completamente? Sí, es que cuando hablas de eso de represión, ahí lo aclaraste muy bien cuando me hablaste de eso, porque precisamente la represión lo que hace es que no hay un sentido por el cual yo esté dejando de hacer esto. Es decir, un chico está haciendo algo que hay que corregirlo, está golpeando a un compañero de la escuela. Pero este chico resulta que no entiende por qué no puede hacer eso, sino que lo único que pasa que cuando él lo hace es que le pegan, es que lo castigan, le pegan con una chancla, con la correa, bueno, etcétera. Pero él no entiende por qué, él no entiende en el fondo, mira, es que es un ser humano como vos, es una persona que también siente dolor, no empatizando, reprimiendo, y cuando se reprime, lo que pasa es que eso como no sale por ningún lado, no hay un sentido, no se entiende el para qué, en algún momento explota como si fuera una olla a presión. Entonces yo me reprimo, y este tipo de personas, este tipo de chicos, de adolescentes, son los que comienzan a tener problemas de conducta, problemas relacionados con la seguridad, bueno, en límites. Entonces puede generar, esas son como algunas de las consecuencias también, pero muy bien, Miguel. Ya estamos llegando un poco al final de esta sección con nuestros dos compañeros. Me gustaría ya, antes de concluir, escuchar unas pequeñas, valga la redundancia, conclusiones sobre el artículo leído y sobre el tema. Camilo, empezamos contigo. Claro que sí. Mira, para cerrar, en primer lugar, yo quiero decir que debemos tener mucha conciencia. Hemos hablado del tema, pero es muy amplio y no logramos agotar ni siquiera un 5% del mismo. Es más, pudiésemos quedarnos hablando acá demasiado. Sí. Pero el tema de la conciencia realmente es poder nosotros conectar lo que es la mente y el cuerpo y lo que vamos a transmitir con las palabras, porque como lo veníamos mencionando, puede ser edificante, pero también puede ser devastador. Lo decía mi compañero Santiago también, lo decía Miguel, lo ratificaba, y es una idea puede quedar resonando en las mentes de nuestros niños, niñas y adolescentes y crecer con la misma. Entonces la pregunta es para todos, incluyéndonos, ¿qué queremos nosotros dejar como semilla en la mente de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué les estamos transmitiendo? Queremos que ellos se sientan seguros, ¿sí? Para hablar del artículo, el apego seguro, un apego ambivalente, donde ellos no saben si cuentan con los cuidadores, con sus padres de familia, ¿cierto? O queremos nosotros dejar allí una semilla, plantar esperanza, plantar amor y aprender evidentemente también de los errores que vamos a cometer. Y nosotros no podemos meter tampoco a los niños, niñas y adolescentes en una burbuja. Ellos también tienen que experimentar, pero estoy seguro que las consecuencias podrían ser menos nefastas si nosotros les entregamos amor. Y decirles que también para eso nosotros tenemos a un Padre que es amoroso, que es el Rey de Reyes y es nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Por eso también leamos su palabra, entreguémonos a Él, no solo la ciencia, que de hecho es un don, que también está en su palabra para que los podamos acompañar desde el verdadero amor. Así es, Camilo. Santiago, tus conclusiones. Bueno, el tema del lenguaje no solo es para ustedes cuidadores, no solo es para ustedes padres de familia, sino que también como le estamos enseñando a nuestros niños
que se comuniquen asertivamente, cómo le estamos enseñando que sus palabras no sean palabras que generen en el otro desastre, que en el otro generen heridas, sino que puedan comunicarse asertivamente, que puedan expresar lo que sienten, que sea precisamente ese lenguaje una herramienta que autodidacta, que les sirva también a ellos para poder crecer y desarrollarse. Entonces también enseñémosle eso a nuestros niños, a comunicarse asertivamente con los demás. Eso es lo que tengo para decir, Miguel. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Les recordamos a todas las personas que estén interesadas en este tema que pueden consultar más sobre él en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Este programa como tal también se sube al canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Proyecto Buen Trato NNA. Nos pueden encontrar allí y pueden repetir este programa si de pronto quieren ahondar un poco más en alguna de las preguntas. Nuevamente agradecerle a Camilo, agradecerle a Santiago. Nuevamente nos muestran que son personas muy capacitadas y por eso también las van a seguir viendo por aquí constantemente. Pero no son las únicas personas que tenemos como invitadas el día de hoy. También en la sección de la Ramna está Tatiana, donde me contó por ahí que tiene muchos invitados, no solo uno, sino varios, que nos van a hablar sobre un tema súper interesante. Entonces, sin más, Tatiana, te escuchamos. Muchas gracias, Miguel, también a Camilo y Santiago por este tema tan interesante. A todos les queremos desear un excelente día, que estén teniendo un excelente día, y paso a contarles entonces que para este espacio justamente vamos a hablar de un tema muy interesante y son los entornos seguros. Desde el proyecto Buen Trato, este ha sido como una de las metas o uno de sus propósitos, el cual pues es crear esos entornos seguros para los niños, las niñas, los adolescentes en todas las instituciones educativas, en la institución que es la familia, obviamente también dentro de la iglesia. Es afianzar, es proteger, ¿cierto? Cuidar a todos estos niños. Digamos que desde su componente RAPNA también es una de las áreas muy importantes. Y justamente para desplegar o dar a conocer este concepto, entonces queremos justamente que sean esos niños, niñas y adolescentes quienes nos den a conocer justamente qué consideran ellos por entorno o lugar seguro. Así que vamos a escuchar las respuestas que ellos nos dieron. Bueno, Melanie pregunta, ¿qué es para ti un lugar seguro? Para mí un lugar seguro es como un hogar y con personas en las que pueda confiar. Alejandra, ¿qué es para ti un lugar seguro? En mi casa, mi mamá y mi papá. Becani, para ti, ¿qué es un lugar seguro? Para mí un lugar seguro es como mi casa, que tiene mucha protección, por ejemplo muchas rejas y muchas puertas. No entran personas malas y pueden entrar las personas que nosotros les demos permiso. Estefanía, ¿qué es para ti un lugar seguro? Para mí un lugar seguro es en el cual yo me siento bien y no siento ningún temor, ningún miedo de que me pase algo en ese momento. Por ejemplo, yo en estos momentos me puedo sentir segura porque estoy con mi madre, con mi padre y con mis familiares más cercanos. Y yo lo puedo encontrar con mi familia. Muchas gracias. Salomé, ¿qué es para ti un lugar seguro? Para mí un lugar seguro es aquel en el que me siento segura, cómoda, acompañada, feliz, respetada, valorada, donde no me maltraten ni física ni emocionalmente. ¿Qué es para ti un lugar seguro? Esta es la casa con mi mamá, con abuela, con mía. Para mí un lugar seguro es donde las otras personas no me puedan lastimar, donde me sienta cómodo y cálido conmigo mismo. Bueno, después de escuchar a todos estos niños que nos dan su significado, que son para ellos los entornos y lugares seguros, pues entonces de esto podemos sacar varias características, ¿cierto? Una de ellas es que tienen por lugar seguro o entorno seguro algo físico, como lo es su hogar, su casa, también el colegio, y también existirán muchos otros lugares seguros. Pero entonces justamente queremos entrar a
conocer y que ustedes también reflexionen sobre si ese entorno que es para el niño un lugar seguro como lo es su casa, si es verdaderamente ese entorno en el cual se le cumplen y en el cual se tiene pensado sobre las necesidades que tienen todos estos niños. Entonces, por ejemplo, si es un lugar adecuado, si estamos hablando de una persona que tiene una movilidad reducida, entonces si es un lugar adecuado justamente para este niño, para esta niña, si es un lugar en el cual es contra peligros, contra riesgos, de que el niño de pronto le pase algo, ¿cierto? De prevenir algún accidente. Entonces, de eso nos referimos al lugar físico, a un entorno físico seguro para que este niño pueda desarrollarse. Además de eso, pues también hablan de un nivel que es el emocional, le dan cualidades emocionales como justamente a eso que los niños consideran por entorno seguro, como cuáles, en el cual se sienten a gusto, se sienten protegidos, se sienten valorados, se sienten seguros, se sienten valorados, se sienten respetados, en el cual pueden estar sin cohibirse, sin temor, en el cual pueden actuar en sus casas, en sus hogares donde estén, sin temor de que les pase algo, ¿cierto? Además de eso, pues se sienten tranquilos en ese lugar en el cual están y con las personas que están rodeadas. Justamente entonces cuando hablamos de un entorno un entorno seguro a nivel emocional, pues entonces estamos hablando justamente de eso, de que los niños se sientan seguros de que pueden interactuar, de que tienen oportunidades para jugar, de que tienen oportunidades para aprender y desarrollarse dentro de este entorno. Además de eso, pues sienten la calidez emocional de las personas también que están ahí. Además de eso, pues también vemos que los niños mencionan varias personas con los cuales tienen vínculos, como son sus padres, sus madres, su abuela, su hermanito, una persona en específico, el amiguito, ¿cierto? Mencionan muchas de esas personas. Entonces, para ellos también un entorno seguro está lleno de esas personas, con el que tienen un vínculo afectivo. Y aquí pues vamos a hablar justamente de esas personas como los adultos que tienen que ser conscientes, los adultos que tienen que ser garantes de ese entorno que va a ser seguro, del cual va a ser también un entorno protector. En el cual se van a cumplir todos los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, y aparte de eso, pues en el cual se establecen también límites, en el cual se respeta, en el cual se escucha, en el cual se tiene espacios para resolver conflictos, en el cual es un lugar en el que el niño y el adulto le brinda al niño ese espacio en el cual se sienta cómodo hablando sobre lo que le preocupa, hablando sobre sus opiniones, hablando sobre sus preocupaciones, sus necesidades, y que se sienta cómodo hablando con ese adulto en ese lugar en el cual está, sobre todo esto que el niño tiene, ¿cierto? Entonces justamente hablamos como de varios niveles y los niños nos lo describen de muchas maneras, que la mamá, que mi casa, que me sienta protegida. Entonces ellos abordan varios de esos, pero entonces ya sabemos que son como 3 niveles, ¿cierto? El nivel físico, el nivel emocional y además de eso, pues los adultos que tienen que ser conscientes. Así que justamente queríamos darles a conocer a ustedes este término o este concepto para que entonces empecemos a reflexionar sobre principalmente si estamos brindando de esos 3 entornos seguros. Si mi casa es segura, está bien, pero entonces estoy yo siendo un adulto consciente, le estoy brindando a ese niño las herramientas para que se desarrolle en un nivel emocional adecuado, ¿cierto? A eso es a lo que queremos invitarlos el día de hoy, y es a que nos pensemos realmente si le estamos brindando todas estas herramientas a los niños o si por el contrario estamos cohibiéndolo de todo esto. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos en este espacio. Esperemos les esté gustando mucho a ustedes. Recuerden que cada 8 días estamos en este espacio. Es un espacio que se le brindó a la RAPNA, de la Red Arquidiocesana de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Aquí los esperamos. Tatiana, te queremos agradecer muchísimo por esa sección de la RAPNA. Nos encanta cuando en estos espacios podemos escuchar a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes
dar sus versiones, que nos expliquen un poco cómo comprenden ellos el mundo para que nosotros, a través de la escucha, podamos saber cómo intervenir realmente y cómo poder construir alrededor de eso que ellos están viendo. Nos encanta nuevamente este tipo de invitados y les recordamos que siempre esta sección de la Radna está en nuestro programa. Sin más, ahora vamos a pasar con otra de las secciones más interesantes, y es la de la familia. Así que vayan preparándose, por favor, papás, inviten a sus hijos para que compartan estos 10 minuticos, simplemente 10 minuticos con ustedes, para que escuchen un cuento. El objetivo con este cuento como tal es que ustedes reflexionen sobre algo en concreto, y el cual es narrado por una excelente poetisa llamada María Elena. Así que, María Elena, sin más, te escuchamos. Hola amiguitos, de nuevo por aquí con Radna y Angelín. En esta oportunidad, el partido de básquet entre los zapatos. Arrastrados somos, elegantes, abiertos, cerrados, de tacón alto y bajo, de todas formas sin tamaños, estamos elaborados. En cuero, tela, hilo y hasta lana los podrás llevar. Solo de tu gusto o edad dependerá. ¡Claro que sí! ¿Adivinaste? Los zapatos somos, y casi siempre nos tendrás si tus pies quieres cuidar, ya que solo para dormir a un lado de tu cama nos dejarás. Aunque aclaramos, a los más bebés no podemos calzar, pues sus pies se pueden deformar. Arroz, frijoles y sopa, Macueca se lleva la copa. Zapato, zapatilla, Pecueca es una maravilla. Soy el juez Alpargata y un partido de básquetbol voy a pitar. Espero que quieras este cuento disfrutar. Estaban los zapatos en una cancha de básquetbol y todos esperaban ganar al contrario. Los equipos se llamaban Macueca y Pecueca. Macueca era el equipo femenino. De él hacían parte bailarinas, alpargatas, destalonadas, cangrejeras, mules y botas. Pecueca era el equipo masculino. Botines, zapatillas, mocasines, náuticos, boca casual y tenis. Los fanes gritaban emocionados con estas porras. Arroz, frijoles y sopa, Macueca se lleva la copa, zapato, zapatilla, Pecueca es una maravilla. Y haciendo barra, esperan impacientes que yo dé inicio al partido. Son las 4 de la tarde en punto. Con un pitazo inicial, el balón se empieza a mover. Los dos equipos son muy buenos, tanto ellas como ellos se esfuerzan. Lo que más me agrada de acompañar este encuentro es que todos son muy respetuosos del otro, y aunque infringen a veces las reglas, no se lastiman con mala intención. Algunos padres los miran desde las gradas, animándolos, así como sus amigos y algunos que pasan por la cancha, pues ante tanta algarabía y felicidad se contagian de emoción. Al cabo de un rato, el marcador muestra la habilidad de los jugadores, y Macueca toma la delantera con la última canasta. Están solo a 5 puntos de diferencia con respecto a Pecueca. Pasado 10 minutos, empatan. Vaya que son buenos los dos equipos, se dice el padre de Botas, quien es el entrenador del equipo Macueca. No será fácil para ninguno de los dos. Llega la mamá de Cangrejeras y la anima a que siga jugando, ya que es la capitana, y aunque hace poco tuvo que ir al médico por un dolor de cabeza, ella le aseguró que se sentía dispuesta para jugar. Bien, ya estamos finalizando el tiempo, solo faltan 5 minutos de juego, y Botines, en un descuido y mal pase de destalonadas a bailarinas, le quita el balón y logra una gran canasta que los hace empatar. Todos sudorosos y nerviosos, y ya justo en los últimos 10 segundos, un pase de mocasines a tenis que está no muy cerca de la canasta. Sin embargo, es uno de los mejores jugadores. Recibiendo el balón, recuerda una advertencia que le hizo su padre antes de salir de casa y que él, por afán de subirse al auto, ignoró.
Y es que su padre le dijo que se amarrara sus cordones. Por tanto, en ese justo momento en que el encuentro se definiría, Tenis se resbala y cae al piso lastimándose. Pierde el balón y el partido lo gana el equipo Macueca, quienes se sienten muy felices y contentas. Papá Tenis recoge a su hijo y lo lleva a casa, donde estará por unos días en cama por su accidente. Arroz, frijoles y sopa. Macueca se llevó la copa. Zapato, zapatilla. Tenis se lastimó la rodilla. Y en el tesoro de Ramna y Angelín, este cuento llegó a su fin. Nuevamente María Elena nos deja un cuento con una reflexión muy linda, la cual debemos conservar por lo menos esta semana. Quedémonos con ese mensaje tan bonito que pudimos escuchar de parte de ella. Les repito que si quieren volverlo a escuchar, si quieren, no sé, reproducirlo en cualquier momento, pueden entrar a nuestras redes sociales, por ejemplo YouTube, donde aparecemos como Proyecto Buen Trato NNA, y donde pueden escuchar este cuento y este programa las veces que quieran. También están a disposición los comentarios por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Entonces, nuevamente les agradecemos a ustedes por habernos acompañado, por estar interesados en estos temas, y les recordamos que este programa es semanal, donde estamos tratando de ayudar a formar a todos los cuidadores en los buenos tratos hacia los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias y recuerden que con los niños, por las buenas siempre. Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando